les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Vamos a orar antes de empezar con este precioso devocional que el Señor nos permite tener en esta hora. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas. Ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu guiando esta enseñanza y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar esta noche un tema preciosísimo, un tema tan profundo como controversial. Vamos a estar estudiando un tema muy importante, sobre todo para estos tiempos en los que estamos viviendo, nosotros estamos viviendo en estos tiempos postreros. Nosotros somos esa generación de creyentes a los que nos correspondió vivir en los últimos tiempos. Estamos en esos tiempos. La venida del Señor Jesucristo es inminente, en cualquier momento puede suceder. Y el tema de esta noche, el devocional de esta noche, se titula Advertencia contra los falsos maestros y la apostasía. Recuerde, estamos transmitiendo por nuestra sala virtual a esta hora y estamos transmitiendo también por Facebook y directo también por WhatsApp. Así que si alguno tiene inconvenientes para conectarse, puede conectarse por cualquiera de estos medios y también la enseñanza queda allí en Facebook y si la necesita también por WhatsApp, nos lo hace saber y se la hacemos llegar. Muy bien. Vamos entonces con la palabra de esta noche. Repito el título, Advertencia contra los falsos maestros y su apostasía. Un tema importantísimo. Le invito a que se ubique, por favor, en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a estudiar Primera de Timoteo, capítulo 4. Si es tan amable, tome su Biblia. Una recomendación que siempre hacemos. Tome el hábito de estar tomando nota siempre. Tenga un cuaderno para sus devocionales, sus notas, sus apuntes, su estudio, para que usted pueda profundizar después y también reforzar lo aprendido en su memoria. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice así la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén y amén. Muy bien. En esta porción de las Escrituras, en estos 5 versículos que acabamos de leer, se nos mencionan 3 cosas fundamentales. La primera, que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros. La segunda, que se levantarán haciendo uso e induciendo a otros a una apostasía. Recordemos que la apostasía en términos sencillos es apostatar, apartarse, desviarse, alejarse. Usted va por un camino, pero usted un día hace esto, se desvía. Y tercero, expone lo que será la doctrina de estos personajes,
Muy bien. Los falsos maestros se levantarán y surgirán en los últimos tiempos de la historia. Y este es un tema bien serio y bien preocupante que a todo creyente nos debe mantener en alerta, a todo creyente nos debe mantener vigilantes, a todo creyente nos debe mantener eh, teniendo siempre cuidado, porque lamentablemente dice que los falsos maestros apostatarán de la fe. Pero tenemos que aclarar varias cosas. Dice aquí en el versículo 1, el Espíritu Santo dice claramente, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu habla de una manera clara que en los últimos tiempos esto va a suceder. Fue el Espíritu Santo el que lo habló. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. Este pasaje no trata acerca de las filosofías o de falsas enseñanzas de gente impía. Este pasaje habla algo muy espantoso y tiene que ver con que de la misma iglesia van a surgir estos personajes, de la misma iglesia van a surgir estos falsos maestros predicando una doctrina que no será la doctrina sana de la palabra ni el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a poner algunos ejemplos de cómo eso se está moviendo hoy día en la actualidad. Entonces debemos tener muy claro que estos personajes van a surgir dentro de la misma iglesia, lo que hace que esta advertencia sea aún más espantosa. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, nos está advirtiendo a los creyentes que este fenómeno va a pasar y que estas personas, estos falsos maestros, van a empezar a abundar y que van a empezar a promover la apostasía. Dice la palabra que en los últimos tiempos muchos, no pocos, muchos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, abandonarán la sana doctrina. Muy bien. Y muchos de estos predicadores se terminarán apartando. ¿Eso qué significa? Que en algún punto, en algún momento de sus vidas, de su llamado, de su ministerio, quizás estuvieron marchando bien, quizás estuvieron predicando la palabra, quizás estuvieron desarrollando una sana doctrina, pero dice que se apartarán, algunos apostatarán. Y esta palabra apostatar tiene que ver con, viene de la raíz griega apostare, apostare, que significa apartarse. Muy bien. Dice la palabra que literalmente esto va a suceder en estos tiempos, en los últimos tiempos. Lamentablemente, hoy estamos viendo dentro de la iglesia una serie de fenómenos que son muy preocupantes. Yo quiero ilustrarles a ustedes uno de esos fenómenos que se está dando y a través del cual se está promoviendo mucho de esta confusión. A pesar de las serias advertencias de la Biblia, muchos, no pocos, muchísimos creyentes se están dejando arrastrar por muchas enseñanzas que no nacen del evangelio sano, puro de la palabra, sino que están naciendo de doctrinas inspiradas por demonios, por espíritus de apostasía, que de alguna manera sobrenatural están afectando a los creyentes y sobre todo a los predicadores y a los líderes de las iglesias hoy día. Y para ponerles un ejemplo de lo que está sucediendo hoy,
podemos hablar del misticismo. Hemos estudiado a través de los devocionales de embajadores muchos de estos fenómenos que se han metido hoy lamentablemente dentro de las iglesias, pero voy a mencionar solo uno, el misticismo. El misticismo, para tener claro qué es el misticismo, se puede definir como el intento del ser humano de acercarse a Dios, alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios y lo sobrenatural de Dios a través de acciones y prácticas, ya sean religiosas o místicas, donde ya entran a operar ciencias ocultas, brujería, hechicería, macumbería, vudú, brujería, magia negra, roja, verde, blanca, etcétera. El misticismo es ese intento del ser humano por entrar en el mundo espiritual y obtener cosas del mundo espiritual de una manera sobrenatural para tener un impacto aquí en el plano natural. Eso es, en términos sencillos, el misticismo. Lamentablemente, mis amados, a pesar de las advertencias que están en la palabra de Dios, el misticismo sigue siendo hoy una plaga. El misticismo se ha metido dentro de la iglesia. El misticismo se ha metido como un cáncer dentro de muchas congregaciones. Y tenemos que hablar este tema, no estamos aquí hablando de nadie en particular, estamos hablando de un fenómeno que usted como creyente debe evaluar, porque usted debe cuidar su corazón sobre toda cosa guardada, porque literalmente de su corazón mana la vida. Y usted tiene una responsabilidad personal para con Dios, y es la responsabilidad de cuidar su corazón y mantenerse en la sana doctrina. Usted no va a poder decir cuando Dios lo llame a cuentas, es que el pastor fulano de tal me desvió, es que la pastora fulana de tal me enseñó mal. No, usted va a tener que dar cuentas delante del Dios del cielo de lo que usted creyó, de la doctrina que usted abrazó y del evangelio que usted permitió que entrara en su corazón. Y a pesar de las serias advertencias que la palabra de Dios nos hace, como esta que estamos leyendo en Primera de Timoteo 4, capítulo 4 del 1 al 5, el misticismo lamentablemente hoy se incorporó, se metió como un cáncer y ya ha hecho mucho metástasis. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa por varias razones. Una de ellas, porque estos fenómenos, estas herejías, estas doctrinas que están generando hoy tanta confusión en la gente, entran y cogen tanta fuerza. La explicación es sencilla, pero al mismo tiempo es compleja en sus raíces. Y es que lamentablemente hoy en las iglesias, nosotros los predicadores no pareciera que no tenemos el interés, un afán, un anhelo de capacitar y de formar al creyente en la sana doctrina. Por eso nosotros en Embajadores de Esperanza insistimos en que la gente tenga una actitud bereana. La actitud bereana es la que está consignada en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué dice eso? Porque los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, cuando escuchaban la enseñanza del apóstol Pablo, ellos llegaban, dice la palabra, que se iban para sus casas, habiendo escuchado la enseñanza del apóstol, y que ellos llegaban a sus casas, cogían la palabra y la escudriñaban para confrontar la enseñanza que les daba el apóstol Pablo. Imagínese usted
el apóstol Pablo les daba la enseñanza y ellos llegaban a casa a escudriñar las escrituras para verificar que lo que se les había enseñado sí se ajustaba de manera correcta y estricta a las escrituras. Esa es una actitud bereana que lamentablemente hoy dentro de las iglesias no se promueve. Hoy muchos predicadores pareciera que están interesados en simplemente pararse en un púlpito, decir cualquier cosa, tomar un versículo, dar un discurso que muchas veces no es discurso, es una charla motivacional, es una charla para ayudar a la gente a sentirse mejor, es una charla para elevar la autoestima, es la narración de testimonios y cualquier cantidad de cosas, menos la predicación de la palabra. Y literalmente lo que está sucediendo es que muchos de estos predicadores esperan, pareciera que esperaran a que los creyentes simplemente aceptaran como una tabula rasa lo que se les está diciendo, sin pensar, sin masticar, sin escudriñar, sin meditar, sin cuestionar. Nosotros sí promovemos la actitud bereana. Por eso en Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, tenemos el propósito fundamental de que cada persona que llega a nuestra congregación debe empezar un proceso de formación doctrinal. Y todas nuestras enseñanzas, devocionales, predicaciones, seminarios, talleres, escuelas, institutos, absolutamente todo está encaminado a que la persona encuentre al Señor Jesucristo a través de la palabra. La palabra de Dios es y debe ser para los verdaderos creyentes la única y suficiente norma de fe y de autoridad y de guianza y absolutamente nada más. Ni libros, ni visiones, ni profecías. Única y exclusivamente la palabra de Dios. Por eso nosotros en Embajadores trazamos la palabra como se debe trazar. Predicamos la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos encontrando en consecuencia? Como hoy la gente no tiene una actitud bereana, como hoy la gente no se le enseña, no se le forma, no se les habla estos temas para que tengan conciencia de la importancia de que se les predique únicamente la palabra, pues la gente hoy no tiene discernimiento. La gente hoy confunde el blanco con el negro. La gente hoy confunde la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque no distinguen entre lo bueno y lo malo. Por eso hoy la gente es arrastrada por cualquier lugar, por doquiera viento de doctrina que se quiera levantar. Hoy la gente es arrastrada por este tipo de enseñanzas. Entonces, este misticismo y muchos otros fenómenos, como la palabra de fe, como la doctrina herética de las maldiciones generacionales y muchísimas otras cosas que no están en las escrituras, simplemente cogen versículos y los tuercen y pareciera que ahí sí dijera eso, pero cuando hacemos un estudio, una exégesis correcta, con una doctrina correcta, con una hermenéutica correcta, encontramos que lo que nos están diciendo no es lo que está en las escrituras realmente. Por eso mucha gente está viviendo otro evangelio. Muy bien. Y lamentablemente lo que ha pasado en las iglesias es que el estudio de la palabra profundo, escúcheme, el estudio de la palabra profundo, a profundidad, ha decaído entre los creyentes. Y a medida que el estudio profundo de la palabra ha decaído, lo que ha sucedido es que la manipulación emocional, las falsas doctrinas, el misticismo, las revelaciones particulares y privadas han ido cogiendo fuerza, han ido aumentando
hasta que han llegado a estar lamentablemente por encima de la palabra de Dios. Por eso es que es muy común encontrar en las iglesias a gente que, a pesar de que se les explique la palabra, la doctrina, prefieren decir, pues sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo le creo a mi pastor. Lo que es señal y síntoma de que ya una persona ha sido completamente absorbida por una serie de doctrinas humanas, por una serie de movimientos que no son de Dios y que no hacen parte de la palabra del Señor. En consecuencia, los creyentes han comenzado a sustituir la palabra de Dios y a darle más autoridad a otras cosas que a la palabra de Dios. Entonces las sustituimos por libros, predicaciones, reflexiones, pensamientos, revelaciones, visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de toda esta corriente de misticismo metido en la iglesia, se han puesto de moda muchos temas que hoy le hacen mucho daño a la iglesia, pero que hace 80 y 90 años no existían. Han venido de unos 30 años para acá cogiendo fuerza. Me refiero a temas como, y palabras además, no solo temas, sino palabras que se han vuelto moda hoy y que en el fondo nos gustan y nos atraen porque el ser humano siente una atracción por lo místico, por lo misterioso, por lo espiritual. Mis amados, no es casualidad, si usted se fija, párese enfrente de una cartelera de cines y se va a dar cuenta que muchas de las películas que se están estrenando periódicamente tienen que ver con suspenso, con terror, con zombies y con cosas sobrenaturales. Y son películas exitosas, son películas que recogen una millonada de plata los días de estreno y posteriormente, porque el ser humano siente una atracción dentro de él, hay una atracción natural hacia lo místico, hacia lo sobrenatural. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el ser humano siempre ha querido tener poder sobre absolutamente todo. Entonces, cuando a usted le hablan de palabras que están de moda, como por ejemplo, rompimiento, pactos, actos proféticos, revelaciones nuevas y cuánta cantidad de cosas hoy estamos escuchando, eso atrae gente. Eso genera crecimiento de las iglesias, crecimiento numérico, crecimiento numérico. Pero tenemos que recordar que el crecimiento numérico no necesariamente significa que allí esté la bendición de Dios. Sigamos. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Que los creyentes poco a poco, sin darse cuenta, han venido sustituyendo la palabra de Dios y han entrado en una práctica evangélica, en un misticismo evangélico. Entonces estamos encontrando que hoy están de moda los famosos profetas. Y estos profetas que están autoproclamados profetas y los famosos apóstoles, autoproclamados apóstoles, es que el Señor me dijo, es que el Señor me llamó. Y dicen una cantidad de cosas donde ellos argumentan su llamado. Están enseñando a la gente a entrar en este misticismo. Y encontramos cosas como, por ejemplo, en las iglesias hoy hay gente utilizando la vara de Moisés, porque si Moisés utilizó una vara para abrir el Mar Rojo, entonces nosotros utilicemos hoy una vara para rompimiento espiritual y empoderarnos del poder que Dios nos dio. La pregunta que nos asalta es esta. Si el Señor Jesucristo, de lo último que dijo cuando estaba en la cruz antes de morir fue, consumado es, que significa fue hecho en su totalidad. Lo que él vino a hacer lo hizo en su totalidad, nada quedó pendiente. Si usted
lo único que necesita es conocer la palabra para tener libertad. ¿Por qué necesita actos proféticos para tener libertad? Porque usted necesita tener las 5 piedras de David en su casa para tener libertad, porque según estos pseudo profetas y pseudo apóstoles están diciendo que como David utilizó piedras, entonces usted también. Entonces, como alguien puso una piedra y dijo, hasta aquí me ha traído el Señor, entonces también pongamos una piedra para hacer actos proféticos y una cantidad de cosas que rayan en lo místico. Y así ha entrado el misticismo, y el misticismo es la puerta abierta para que entre la brujería en la iglesia. El grave problema hoy es que la gente no tiene el discernimiento suficiente para darse cuenta de esta problemática tan delicada que se está presentando al interior de las iglesias. Mis amados, el interés de Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, es que usted conozca la palabra de una manera sana, la sana doctrina, la sana doctrina. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4 que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, buscan la palabra, son celosos con la palabra. Entonces, lamentablemente, el Espíritu Santo hoy es metido en unos asuntos en los que Él no está metido. Y se le están atribuyendo al Espíritu Santo una cantidad de cosas que el Espíritu Santo no tiene nada que ver. Hoy la gente corre a las congregaciones donde están sucediendo cosas sobrenaturales. Eso es buscar el misticismo. Nosotros no estamos llamados a buscar los milagros de Dios. Escuche, le repito, nosotros no estamos llamados a buscar los milagros de Dios, nosotros estamos llamados a buscar al Señor. Nosotros no estamos llamados a vivir haciendo actos proféticos para generar rompimientos espirituales de una cantidad de cosas. Nosotros lo que estamos llamados es a arrepentirnos de nuestros pecados, a corregirnos. En ninguna parte usted entra a los discípulos, a los apóstoles, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, haciendo esta clase de actos proféticos que hoy se están inventando. Ese es el misticismo metido en la iglesia. Y eso es lo que está dañando a tanta gente. Y eso es lo que literalmente está confundiendo hoy a la gente y está generando tantas problemáticas tan graves. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted no necesita de un acto profético para ser libre. Usted no necesita de un acto profético para restauración. Usted no necesita de un acto profético para dejar las drogas. Usted no necesita de un acto profético para dejar el alcohol. Usted lo que necesita es arrepentirse. Usted lo que necesita es volver al Señor. Usted lo que necesita es de corazón apartarse. El argumento de muchos de estos personajes que promueven todos estos movimientos místicos que rayan francamente con la brujería es que mucha gente ha sido sincera, pero no pueden salir. Claro, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que pasa es que el ser humano en su irresponsabilidad lleva, por ejemplo, años consumiendo drogas, llega a los pies de Cristo y en 3 meses quiere ser libre de las drogas. Amado, usted necesita vivir un proceso con el Señor. El Señor lo va a hacer libre. Y usted necesita es impregnarse de la palabra. La palabra va a traer libertad. Yo pregunto en esta hora, ¿qué parte de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿No entendieron estos personajes? El misticismo se ha metido en la iglesia, por eso hoy están vendiendo pañoletas, aceites, piedras. Hermanos, estamos como las sectas. Tenemos que hablar de frente a la verdad. Estamos peor que muchas sectas dentro de la iglesia cristiana con este misticismo evangélico en el que hemos caído.
El pentecostalismo ha caído en un descontrol. El pentecostalismo ha caído en una... perdió los límites. Hoy cualquier persona se para y dice, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me dijo, y resulta que muchas veces se paran y dicen estas cosas y muchas de esas cosas funcionan. Recordemos que a Nostradamus muchas de sus profecías también se le cumplieron, pero no significa que sea de Dios. Recordemos que los magos, los asesores del faraón, cuando tiraron las varas al piso, también estas varas se convirtieron en serpientes, pero eso no fue hecho por el Espíritu Santo. Ahí no había unción. Entonces entendamos este principio y no lo olvidemos nunca, para que usted cuide su alma, para que usted cuide a dónde asiste, para que usted esté celoso y reciba palabra en profundidad, como manda el Señor, con contenido, vianda. No se le olvide este principio. No porque algo funcione significa que sea de Dios. Se lo repito. No porque algo funcione significa que sea de Dios. No porque en una iglesia estén yendo miles significa que allí habite la presencia. No necesariamente. Porque si usted va a medir la presencia de Dios por la cantidad de gente que asiste o por el éxito de un ministerio o por el éxito de un pastor, por la cantidad de gente que lo sigue, cuénteme usted, entonces, ¿cuál fue el éxito de Jeremías? ¿Cuánta gente se le convirtió a Jeremías? ¿Cuánta gente le hizo caso a Jeremías? ¿Qué pasó con Juan Bautista? Mire la forma en que murió Juan Bautista. Debemos tener cuidado. Mis amados, es el tiempo de empezar a madurar. Es el tiempo de empezar literalmente a crecer en la palabra del Señor. Nosotros debemos entender una cosa. Nosotros debemos entender que cuando recibimos la palabra, cuando usted dice yo soy un verdadero creyente, este verdadero creyente tiene que anhelar y buscar la palabra, no milagros, no un mover sobrenatural, no que le impongan manos, no. Usted debe buscar la palabra de Dios, depender de la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, ser celoso con lo que le predican, ser celoso con lo que le enseñan. Por eso es que hoy se nos dice que usted necesita, lo único que necesita es comprar cuadros y ponerlos aquí en su casa o en su oficina para que venga libertad. Perdóneme usted, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, lamentablemente, el misticismo en la iglesia moderna es favorecido por la sensualidad y la carnalidad imperante en el cuerpo de Cristo. Y esa sensualidad hace referencia a que muchos creyentes hoy anhelan ¿qué? Sentir, ver, percibir con sus sentidos. Esto es sensualidad. Por eso es que donde suceden milagros, allá corre la gente, pero eso lo vemos en la Biblia. El Señor Jesús manejó las multitudes de una manera completamente diferente. Hoy muchos se jactan de los miles que van a sus iglesias. Pero si usted se fija, la mirada que el Señor Jesucristo le da a las multitudes es completamente diferente. Totalmente diferente. De hecho, si usted estudia el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que a las iglesias más grandes les da el Señor las exhortaciones más fuertes y a las iglesias pequeñas, de congregaciones pequeñas, que fueron 2, las elogia, pero no les dice que tiene algo en contra de ellas. Hoy es muy común en las iglesias la venta de aceite ungido, de cualquier cantidad de, perdóneme usted la expresión, de barrabasadas con respecto dizque a actos proféticos.
ahora venden mantos de oración, ahora venden pañoletas, ahora venden tenis ungidos, ahora hay un comercio total. Se ha hecho de la fe una mercadería, se ha hecho de la gente una mercadería. Y de estos muchos elementos le venden a la gente la idea de que a través de esto usted va a tener un rompimiento. Yo le quiero hacer una pregunta. Esta pregunta es para el que es verdadero creyente, no para el que le gusta el misticismo, porque al que le gusta el misticismo, esta enseñanza le va a ofender. Lo sentimos mucho. Nuestro interés no es ofender. En Embajadores de Esperanza tenemos una filosofía, que las predicaciones antes que motivar, mejor estorben. Que las predicaciones antes que alentar a la gente, mejor redargullan y confronten. Esa es la filosofía. Por eso este mover apostólico y profético tiene tanto éxito hoy. Porque hoy la gente no quiere sufrir la sana doctrina. Mis amados, tenemos la palabra profética más segura, las escrituras, la palabra de Dios. Usted necesita aprender a estudiarla. Usted necesita aprender a comprenderla. Usted necesita aprender a buscar en la palabra de Dios la verdad. Usted necesita aprender de la escritura. Escúcheme, usted no necesita meterse en la cabeza que usted, siendo hoy creyente, tiene encima y lo que le pasa lo que le pasa y la ruina y su mal carácter y la lucha con el pecado y el mal genio y todo esto es una cantidad de maldiciones por pecados que cometieron sus antepasados. Por amor a Dios, estudiemos las escrituras. Y si a usted le han vendido esa doctrina y la ha creído, estudie el libro de Ezequiel capítulo 18. Estúdielo. Lo invito a que escudriñe la palabra. Si usted es de los que está creyendo que necesita cosas raras, actos proféticos, yo le digo una cosa, Cristo es suficiente. Mañana vamos a hablar de ese tema. Cristo es suficiente. Y he escuchado a muchos de estos contumaces. He escuchado a muchos de estos falsos maestros. He escuchado a muchos de estos perros. Como lo dice la Biblia dice, guardaos de los perros. La palabra lo dice, yo no estoy siendo peyorativo, yo no estoy siendo ofensivo. La palabra de Dios lo dice, guardaos de los perros. Estudie segunda de Pedro, estudie Judas. Mucha gente llega, hermano, y me dice, pastor, recomiéndeme un libro para leer. Lea la Biblia. Ay, no, pastor, ¿en serio? Recomiéndeme un libro para leer. ¿Qué quiere que le recomiende? Cualquiera de esos libros que hoy se titulan cristianos, pero que no son más que una cantidad de basura que no ayuda a edificar, sino que son libros que venden psicología, humanismo, misticismo y cualquier cantidad de cosas heréticas, pero no que hablan de la palabra. Le invito a leer la palabra, estudie la palabra, profundice en la palabra, coma Biblia, coma palabra. Así nos digan religiosos, y a muchos de estos los he escuchado decir, es que estos son predicadores de la extrema gracia. Nos pueden decir como quieran, nos pueden decir como quieran. Y si le quieren decir extrema gracia al sacrificio de Cristo en la cruz, díganle así. Claro que fue extremo. Fue extremo porque el Señor pagó por nosotros en la cruz. Cristo pagó por mí en la cruz. Y cuando yo vine a los pies de Cristo y acepté a Cristo en mi corazón, y no solo lo confesé, sino que creí en mi corazón, y creer significa transformar la vida, empezarlo a seguir a Él. ¿Me amáis? Obedeced mis mandamientos. En ese momento yo fui libre de maldiciones, fui libre de cualquier cantidad de cosas, fui libre de muchas cosas. Entonces, ¿por qué sigo teniendo luchas? Porque usted tiene en su carne, mientras estemos en este cuerpo, tenemos una naturaleza, una tendencia natural a pecar. Tenemos una lucha. Y esa lucha será todos los días hasta el día en que moramos.
Y Dios poco a poco nos va conformando a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted no necesita misticismo para tener libertad en su vida. Usted no necesita comprarle a un estafador cuadros. Usted no necesita comer insectos. Usted no necesita hacer cualquier cantidad de cosas que rayan con la brujería y la hechicería. Mis amados, tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Él murió para que usted tuviera libertad. Ya las luchas que usted tiene son por su concupiscencia. Las luchas que usted tiene, los problemas que usted tiene no son fruto de maldiciones generacionales. Porque entonces, si eso es así, muy sencillo. Entonces nosotros no somos pecadores, todo se debe a las maldiciones generacionales. Yo peco y soy como soy, me va como me va por las maldiciones generacionales. Imagínese usted de aquí para atrás cuántas maldiciones, de cuánto pecado, de cuántos familiares estamos cargando. Cuando usted llega a Cristo, usted es libre, hermano. Usted no necesita, escuche, usted no necesita del misticismo. Usted no necesita del misticismo. Pero la gente no entiende esto porque la gente hoy no quiere profundizar en las escrituras. Profundizar en la palabra requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo y requiere disciplina. Y la gente hoy no está dispuesta a eso. La gente hoy no está dispuesta a dedicarle tiempo a la palabra. La vida espiritual de mucha gente hoy se ha limitado simplemente a hacer un devocional basado en un versículo, pero no se escudriña en la palabra. Por eso usted encuentra tanto creyente, y no es poco, es muchísimo el creyente que hoy usted se encuentra que no tiene una sana doctrina, no tiene un buen fundamento. Por eso esos movimientos de palabra de fe, esos movimientos de prosperidad, esas predicaciones sobre rompimiento y actos proféticos y apostólicos, se basan solo en el Antiguo Testamento. Aman tomar todas esas experiencias del Antiguo Testamento. Todas esas experiencias. Y vienen y las traen. Y cosas que hacían allá. Y dicen, es que es bíblico. Es históricamente bíblico. Es diferente a decir que es bíblico. Es históricamente bíblico porque sucedió y está consignado en las escrituras. Pero hoy yo, para tener libertad financiera, no necesito, hermano, coger la vara de Moisés. Porque además no la tengo, es un palo al que yo le atribuyo cosas. Eso se llama fetichismo y hace parte del misticismo. Y eso es brujería. Y mucha gente en ignorancia, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, está cayendo en esas cosas porque no están fundamentados en las escrituras. Ahora, para cerrar, ¿por qué se cae tan fácil en el misticismo? Le voy a mencionar 3 razones. La primera, porque hay un descuido doctrinal y espiritual. Es increíble encontrarse gente con 20, 30 años en el evangelio que no tienen unas buenas bases doctrinales. Hay un descuido doctrinal y espiritual. Y las personas, el creyente que se descuida doctrinalmente y espiritualmente, va a ser una persona presa fácil de cualquier herejía, de cualquier viento de doctrina que le prediquen. Esa es la primera razón, un descuido doctrinal y espiritual. Segunda razón, un enfriamiento hacia las cosas de Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted mira en el original griego, la palabra maldad aquí es obediencia. Obediencia.
Y por haberse multiplicado desobediencia, y por haberse multiplicado la desobediencia, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando hoy. Como hoy la mayoría de gente no quiere profundizar ni dedicar tiempo porque nunca tienen tiempo para las escrituras, para el estudio serio, hermenéutico, exegético, apologético de las escrituras, entonces simplemente conformémonos con la predicación del domingo y ya. No, hermano. Usted necesita escuchar la palabra, leerla, escucharla de la voz de Dios. Y la escucha de la voz de Dios cuando lee la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable mucho? Lea la Biblia mucho. Lea la Biblia mucho. Primera razón ¿por qué la gente cae en el misticismo tan fácil hoy día en la iglesia? Un descuido doctrinal y espiritual. Segunda razón, por un enfriamiento hacia las cosas de Dios. Tercera razón, porque el misticismo le hace a la gente aparentemente el camino más corto para obtener cosas de Dios. Hoy la promoción de actos proféticos no es más que el camino que se le ofrece a la gente para que obtenga cosas rápido de Dios. Pero escuche, usted va a ver en muchas sectas cómo suceden milagros. En muchas sectas también se paran personas de sillas de ruedas. En muchas sectas también hay testimonios de milagros financieros. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para medir lo que es sano y lo que no? Solo hay una vara para medir, solo hay una medida y es la sana doctrina, la palabra del Dios del cielo, nada más. Mis amados, no porque algo funcione significa que sea de Dios. Y debemos tener cuidado. Yo he hablado con mucha gente que ha sido sana de cáncer yendo a un brujo. Y todavía dicen, Dios me sanó. Dios lo sanó. Sí utilizó a ese brujo. Oiga usted. Pues todos corramos para donde el brujo. Debemos tener cuidado con esas cosas. Dios es soberano y se puede mover como quiera y usar a quien quiera, pero créame, Dios no está esperando que usted vaya donde un brujo para usted ser sano. Entonces el gravísimo problema es que hoy el misticismo ofrece un camino fácil, rápido. Hoy la gente no quiere esfuerzo, hoy la gente no quiere dedicación, hoy la gente quiere las respuestas de Dios ya. Hoy la gente de Dios quiere las cosas ya. Usted viene de años de tomar, de consumir alcohol. Usted viene de años de ser una persona iracunda, con un mal carácter. Y usted quiere que Dios simplemente le responda ya. Usted quiere que simplemente Dios le hable ya. Usted simplemente quiere que Dios le responda y le restaure ya. No, no es así. El ser humano hoy no quiere esperar. El ser humano hoy no tiene paciencia. Quiere las cosas ya de Dios. Y el misticismo ofrece eso. Por eso la gente hoy está buscando con frenesí. Escuchan, en tal iglesia hay un mover sobrenatural. Para allá corren, para allá corren. Trajeron de campaña al fulano de tal hiper mega ungido. Para allá corren. ¿Por qué no corre al lugar secreto a buscar del Señor? Que es lo que dice la palabra. Entonces hoy la gente está buscando nuevas sensaciones, avivamientos, emociones, revelaciones, sueños, palabras remas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quieren buscar la palabra de Dios. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 31 dice, he aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, eso es lo que abunda hoy. El Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me dijo que tenemos que hacer un viaje, el Señor me dijo que tenemos que hacer un acto profético. Es que los profetas hacemos cosas extrañas, es que tenemos que hacer esto, iglesia, es que tenemos que hacer aquello. Mire lo que dicen. Ninguna profecía es de interpretación privada, ninguna. Eso lo dice la palabra, ninguna.
Ninguna. Por eso, la palabra profética más segura que nosotros tenemos es las escrituras. Pare de contar, no más. Si a usted le llegan con el cuento de que es que el Señor me habló, que es que el Señor me mostró, que es que el Señor me dijo, que tenemos que hacer, dígale a ese fulano, a ese profeta, a ese pastor, a ese apóstol, ¿dónde está el versículo? ¿Eso está sustentado en dónde? Y si Dios se lo habló a usted, se lo tiene que hablar a todo el mundo. Pero en la Biblia, ¿eso dónde está? Porque es que si la Biblia, si la gente viene con este tipo de revelaciones donde afectan gravemente la doctrina de las escrituras, entonces la Biblia no está cerrada, el canon no está cerrado y tenemos que seguirle añadiendo hojas del predicador fulano de tal, del evangelista tal, del predicador con su iglesia de millones de dólares, del fulano de tal, y sigamos escribiendo la Biblia, hermano. Y no es así. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Vas a estar bien. Haz ese acto profético. Vas a estar bien. Vas a conquistar. Vas a tener lo mejor. Estás llamado para hacer lo mejor. Eres Dios. Eres Jehová Junior. Eres un conquistador. Lisonjas, hermano. Lisonjas. Y dice la palabra, y yo no los envié, ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, disimuladamente, parece que es bueno, parece que es bíblico, parece, pero no es. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Cuando la palabra habla de avaricia, de pronto usted tiende a pensar, cuando escucha avaricia, usted tiende a pensar en plata, en dinero. No, escuche, hay hombres que tienen la avaricia de poder, no les interesa la plata, el poder sobre la gente. Les interesa tener iglesias de miles de personas, de miles. Eso es avaricia, avaricia. Tienen 1,000, quieren 2,000. Tienen 2,000, quieren 5,000. Con el argumento de tenemos que predicar. Abran iglesias, hijas. Abran más iglesias. No, quieren acumular. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis amados, podemos hablar muchísimas más cosas. Seguiremos desarrollando este tema. Seguiremos desarrollándolo, pero quiero cerrar con esta frase. Hay un versículo precioso, dice, hágase tu voluntad. Al Señor Jesucristo no lo vemos en el monte de Getsemaní haciendo actos proféticos, ni buscando un palo, ni arrancándolo de un árbol para utilizarlo como acto profético como lo hizo Moisés. Tampoco lo vemos buscando piedras como lo hizo David para derrotar a Goliat. ¿Qué hizo el Señor? Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Si usted no le pide a Dios eso, desde el fondo de su corazón, usted nunca tendrá paz. Y siempre estará en la necesidad
de buscar estrategias para controlar su medio ambiente, para controlar a las personas. Y hoy utilizará un acto profético, pero llegará un día que ya eso no le va a servir, no, se va a cansar, se va a aburrir, se va a hastiar y necesita otro acto profético. Y ahí estará el fulano que le va a decir y lo tendrá entretenido. Mis amados, hágase tu voluntad. Es someterse a Dios. Hágase tu voluntad en mi vida, como en el cielo, aquí también en esta tierra. Hágase tu voluntad. Padre, oramos en esta hora. Te alabamos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante predicando tu palabra, que nos ayudes a hacer luz, que tu voluntad sea hecha en este ministerio. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque con nuestro Señor Jesucristo no necesitamos nada más. Todo lo que necesitábamos ya lo recibimos a través de la cruz. De ahí en adelante, lo que necesitamos es sabiduría, sabiduría y conocimiento de la palabra. Como oró el apóstol Pablo sobre la iglesia. Él nunca oró, Señor, dales actos proféticos. Señor, llévalos a rompimientos proféticos. Señor, trae un mover apostólico y profético. No, él simplemente dijo, Señor, que sobre la iglesia venga un espíritu de sabiduría y conocimiento en la palabra y en el Señor Jesucristo. Eso te pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente a los que están por Facebook, a los que están a través de nuestra sala virtual. Dios les bendiga grandemente. Los esperamos mañana puntuales, 9 de la noche, a la misma hora por el mismo canal. Si el Señor nos permite estar aquí. Dios les bendiga a todos. Descansen, mediten en esta palabra y muy buenas noches para todos.